Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Gracias por acompañarnos aquí en Sabiduría para el Corazón. Vamos a ver en el estudio de hoy el proceso de escoger a los discípulos. Natanael creía todo. Cada vez que él aparece en la Escritura lo vemos creyendo algo. Dios le dijo, él lo creyó y punto. Tomás necesitaba el método científico antes de creer lo que fuera. Me lo imagino diciendo, tengo que verlo, tengo que palparlo para poder así considerar y creer. Tenían diferencias drásticas en su naturaleza espiritual. ¿Va entendiendo? ¿No es esto una realidad en la iglesia también? Algunos tienen muchísima fe y están dispuestos a creer lo que sea. Personas que saben de antemano que Dios va a obrar. Otros, en cambio, se toman el tiempo para pensar y reflexionar con precaución. El tercer ejemplo que quiero mencionar es que hay diferencias políticas entre Mateo y Simón el Celote. Esto es lo que más me llama la atención. Mateo, como usted recordará, se había vendido al gobierno romano. El trabajo que él hacía de recolectar impuestos era pago por el mismo gobierno romano. De esa manera él estaba traicionando a los hebreos. Mateo, queriendo ser rico, obtuvo ese empleo de los romanos, quienes serían su autoridad. En cambio, Simón el Celote odiaba a Roma. De hecho, en esa época había 4 grupos que eran los fariseos, los saduceos, los esenos y los celotes. Los celotes fueron el último grupo en emerger del que tenemos registros históricos. Ellos odiaban a la autoridad romana y llevaban a cabo una guerrilla para derrotar a Roma. De hecho, después de la destrucción de Jerusalén, los celotes formaron una banda que se preparaba para luchar a manera de guerrilla. Ellos tenían un centro de operaciones en Masada y finalmente los romanos descubrieron Masada y terminaron con los celotes. Simón se había integrado a esa banda que odiaba a Roma. Y ahora va a pasar 3 años y medio de su vida con un hombre que se había vendido a Roma. Pienso que bajo cualquier otra circunstancia Simón le hubiera clavado una daga a Mateo entre las costillas. Sin embargo, de alguna manera, Jesucristo juntó a estos hombres y ellos se llevaron bien. Esto es algo maravilloso. Pienso en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, y todas las diferencias representadas. Hay diferencias políticas, diferencias emocionales y espirituales. No todos están al mismo nivel de crecimiento, pero es maravilloso que podemos estar juntos todos con un solo propósito. Esa es la especialidad del Señor Jesús. Recientemente leí algo que quiero compartir. El famoso escritor Longfellow podía agarrar una hoja de papel que no valía nada, escribir un poema y hacerla valer miles de dólares. Eso se llama genialidad. Rockefeller podía firmar su nombre en un cheque en blanco y eso pasaría a valer millones. Eso se llama riqueza. Un ingeniero mecánico puede agarrar una pieza metálica de 20 pesos y puede hacer algo que valga cientos de pesos. Eso se llama destreza. Un pintor puede tomar una tela de 50 centavos y pintar algo que salga fortunas. Eso se llama arte. Jesucristo puede tomar a una persona sin valor y pecadora y limpiarla con su sangre y hacerla vivir para su causa. Eso es el milagro más grande que hay y se llama gracia. Me encanta esto. Ahora, en este trasfondo de los 12, no solo quiero mostrar las diferencias que había entre ellos, sino también déjeme mostrarle a través de la palabra de Dios las deficiencias de estos 12 hombres. Veamos algunas de las deficiencias de los 12 que escogió el Señor. Permítame darle 3. La primera deficiencia es que los discípulos tenían problemas para comprender.
Al estudiar la vida de estos hombres, vemos que ellos no tenían ni noción de lo que Jesús estaba tratando de hacer. Ni noción. De hecho, después de 3 años, aún parecía que no comprendían el programa del reino. Tenían una gran deficiencia en comprender. Permítame darle un par de ejemplos, por favor. Ejemplo de la deficiencia en entender de los discípulos. Fíjese lo que dice Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 23. Note allí que la falta de entendimiento queda evidenciada por un discípulo llamado Pedro. Mateo 16, 21 dice: «Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día». Este es el programa del reino. Esto es lo que va a suceder ahora que los judíos rechazaron a Jesús. Pero fíjese lo que hace Pedro en el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pedro es un personaje que me fascina. El Señor se pone de pie y dice: «Voy a ser crucificado, voy a ser sepultado, voy a resucitar de los muertos en el tercer día». Luego Pedro se levanta y le dice: «Señor, mira, mientras nosotros 12 estemos aquí, tu muerte es lo último de lo que tienes que preocuparte. Nosotros nos vamos a encargar de todo, todo está bajo control». Él no comprendía todo lo que Cristo estaba por hacer. Tenía falta de entendimiento. En Juan 21, del 1 al 8, los discípulos nuevamente muestran una falta de entendimiento o comprensión. Jesucristo fue crucificado y sepultado. Los 12 continúan propagando lo que Cristo había anunciado. No, vuelven a la pesca. En San Juan 21, el Señor reaparece de manera misteriosa en la playa del mar de Galilea. Él viene caminando y allí estaban Pedro y los otros pescando. Jesucristo los llama y les dice, en efecto: «Escuchen, ¿no se dan cuenta que los llamé para que fueran pescadores de hombres, no de peces? Pedro, ¿no me amas?». «Bueno, sí, Señor, te amo». «Entonces, ¿qué haces pescando?». «Apacienta mis ovejas». Él le hizo esa pregunta a Pedro varias veces. Pedro no comprendía. Pero veamos la solución de Cristo. ¿Cuál fue la solución de Cristo para la deficiencia de los discípulos? Su solución, en una palabra, es instrucción. Jesucristo nunca dejó de enseñar. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 1, vemos que Jesús pasó 40 días después de haber resucitado enseñándoles a los discípulos y asegurándose que todos comprendieran. Luego dejó los apuntes que fueron escritos por medio de ellos para que nosotros también podamos ser instruidos. ¿Cuál es la solución a la falta de comprensión? No es un programa, no es algún tipo de ministerio. La solución es la instrucción, la enseñanza. Esa fue la solución de Cristo. Una segunda deficiencia de los discípulos era que no estaban comprometidos por completo. Ejemplo de la falta de compromiso de los discípulos, fíjese, Marcos 14:50. Leemos que cuando el Señor Jesús fue capturado, todos los discípulos dejándole huyeron. Antes que esto sucediera, los discípulos habían dicho: «Señor, jamás te negaremos, estaremos contigo hasta el fin». Uno siempre se la agarra con Pedro, ¿no? Pero fíjese que Pedro fue el único que siguió al Señor hasta el patio. Los otros discípulos huyeron. Juan luego aparecería en la cruz. Había una gran falta de compromiso entre los discípulos. Mientras Jesús estaba presente, todos lo apoyaban, pero cuando vinieron los momentos difíciles, lo dejaron de lado y se fueron. Ahora, ¿cuál fue la solución de Cristo que Él propuso para la falta de idoneidad y compromiso de los discípulos? Se trata de una solución fascinante. En una palabra, se trata de una súplica.
En Juan 17, que leímos al comenzar el programa de hoy, Jesucristo ora por sus discípulos. Ahora, una de las cosas que nosotros enfrentamos en nuestra vida cristiana es justamente la falta de compromiso. No obstante, es interesante ver que el Señor Jesucristo en este mismo momento está orando, está intercediendo por usted y por mí. La falta de compromiso no se soluciona haciendo algo más, sino que va a mejorar por medio de un proceso de madurez. Jesús está más interesado que usted y yo en este proceso. Él quiere que maduremos. Jesús no solo oró por sus discípulos, sino que, tal como leemos en Mateo 6, Él les enseñó a orar también. Pienso que todo esto está relacionado con la intención del Señor de que estos hombres siguieran fieles, cosa que sí hicieron. Así que la solución de Cristo fue orar. La tercera deficiencia que vemos en los discípulos es la falta de humildad. Esta deficiencia, la falta de humildad, es algo que el Señor tenía que tratar una y otra vez en la vida de sus discípulos. Permítame darle algunos ejemplos de esto, por favor. Algunos ejemplos de falta de humildad de aquellos discípulos. Vaya a Marcos, capítulo 9, versículos 33 al 37. Fíjese lo que dice el versículo 33, Marcos 9, 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Jesús y sus discípulos habían partido, pasaron por Galilea y llegaron a Capernaum, a la casa en la que posiblemente se estaban quedando. Estoy seguro que el Señor sabía lo que los discípulos estaban discutiendo, pero Él quería que lo dijeran. Así que les dijo, ¿qué disputaban en el camino? Según mis cálculos, ellos caminaron entre 6 y 7 horas, así que estuvieron discutiendo bastante tiempo. ¿Qué discutían? Fíjese lo que dice el versículo 34. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. El Señor sí que está progresando, ¿no? Se está desarrollando en sus vidas, se está obrando en ellos, y ellos se la pasan debatiendo por 7 horas quién va a ser el presidente y quién va a ser el primer ministro. Parece una tontería, ¿no? Pero eso es lo que estaban haciendo. Estaban discutiendo quién sería el mayor en el reino venidero. En Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28, este debate se intensificó tanto que Jacobo y Juan involucraron a su madre en el asunto. ¿Recuerda este pasaje? ¿Puede creerlo? Esto es increíble. Jacobo y Juan son hombres mayores, maduros, y así todo buscan a mamá para que vaya y hable con Jesús. Ellos estaban tan preocupados por un lugar prominente en el reino que llegaron a hacer esto también. Me imagino a Pedro diciendo, lograron que su madre les ayude. Eran personas mayores, querían ser los más importantes. Ahora, ¿cuál es la solución que Cristo tiene para la falta de humildad de los discípulos? En una palabra, ejemplo. Él les dio el ejemplo a seguir para ser un siervo. Supongamos que yo me acerco a usted y le digo, quiero enseñarle humildad, láveme los pies. Esa es la manera en que yo hubiera pensado en solucionar el problema de humildad. Sin embargo, Jesucristo hace lo contrario y dice, quiero enseñarles humildad, permítame lavarle los pies. Así que en Juan 13, Él toma una toalla y hace que los discípulos se saquen las sandalias. Sus pies estaban muy sucios, ya que habían caminado por lugares áridos. Jesucristo fue el modelo a seguir por ellos. Tuvo el rol de siervo. Esta fue una ilustración que ellos jamás olvidarían. Por lo que vemos en la Escritura, los apóstoles tuvieron vidas muy humildes. Ellos aprendieron del Maestro. Pero vamos llegando a una aplicación. A modo de aplicación me gustaría hacerle 4 preguntas. En primer lugar, ¿quiero ser un discípulo? Pregúntese, ¿quiere ser un discípulo?
Ahora esa pregunta es importante, ¿no es así? No se trata de algo superficial, pero allí es donde todo comienza. Jesucristo vino a estos hombres de manera individual y les preguntó, ¿quieres ser mi discípulo? Ellos podrían haber respondido sí o no. Tuvieron muchas oportunidades de alejarse. De hecho, cientos de personas dejaron de seguirlo. La Escritura nos dice que muchos no le siguieron más. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estoy dispuesto a ser un discípulo? ¿Estoy dispuesto a ser un alumno a aprender? Si usted responde sí a esa pregunta, entonces tiene que decir sí a otras 3 preguntas. En segundo lugar, ¿está estudiando? Jesucristo, para hacerlo un discípulo, tiene que superar esa falta de entendimiento en su vida. ¿Está usted estudiando la Biblia, la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo invierte en estudiar la Biblia? Pero en tercer lugar, ¿está suplicando? La súplica supera la falta de compromiso. Ahora, ¿está orando no solo por usted mismo, sino también por la vida de otros creyentes? Ese es el ejemplo que nos dejó Jesucristo. En cuarto lugar, ¿está involucrado en el servicio? En otras palabras, ¿es usted un modelo de siervo o necesita ser servido? ¿Sabe una cosa? Recuerdo que hubo una vez un gran violinista que prometía probar algo. Él alquiló una sala para conciertos y anunció que haría un concierto tocando un violín de $20,000. Esa noche del concierto el auditorio estaba repleto. La gente vino de todas partes a escuchar a este hombre tocar un instrumento tan único. Una vez que toda la gente estaba en su lugar, el maestro subió al escenario y comenzó a tocar el violín. La música era hermosa, maravillosa. Luego, al llegar a la mitad del concierto, él hizo una pausa, arrojó el violín al suelo y comenzó a pisarlo. Una vez destrozado el instrumento, él se bajó del escenario y la gente quedó horrorizada. Luego, el anfitrión de la noche subió al escenario y dijo, «El maestro quiere que sepan que no estaba tocando un violín de $20,000, sino uno de 20. Ahora va a regresar y va a terminar el concierto con el violín de 20,000». El maestro regresó al escenario y terminó el concierto. Muy pocas personas pudieron sentir la diferencia. El punto que él quería probar era que el violín no hace la música, sino el violinista. Ese es el punto, amigos, en el discipulado. No importa cuán ineptos seamos, no importa cuán débiles, cuán frágiles sean nuestras manos, no importa cuántas veces fallemos, Jesucristo quiere tocar una bella melodía. Quiere tocar su vida y hacerlo un alumno, para después hacerlo un enviado que lo represente. Y Él lo hará. La mayoría de nosotros somos violines de $20, pero Jesús puede usarnos. La pregunta que se nos hace es la misma que recibieron los discípulos. Jesucristo espera nuestro sí para poder transformar nuestras vidas, para poder, al igual que lo hizo con los discípulos, transformar el mundo. Ahora le pregunto, ¿está usted dispuesto? ¿Está dispuesto a responder en forma positiva, afirmativa a esta propuesta del Señor? ¿Está dispuesto a decirle, Señor, aquí estoy? Sí, respondo sí. Quiero que tú me utilices. Si llegó a este convencimiento a través de la palabra de Dios, ¿por qué no ora? ¿Por qué no le dice al Señor, Señor, aquí estoy? Utilízame. Invierta algunos minutos. Ya culminando este programa, invierta algunos minutos orando a Dios allí, en el silencio donde usted se encuentre. Tal vez conduciendo su vehículo, por favor, deténgase un momento. O tal vez en medio de una ciudad muy bulliciosa o en medio del campo. Pare un momento y ore al Señor diciéndole, Señor, aquí estoy. Quiero ser un discípulo tuyo. Utilízame para tu gloria. Que así sea. Amén.